Empezando por lo último que ha dicho usted. Mire, yo he sacado más votos que usted, veintitantos mil votos más que usted, y todos mis compañeros de esta bancada, veintitantos mil votos. Y eso es el pasado. Pues fíjese usted dónde le van a situar usted dentro de menos ya de 3 años los ciudadanos. Por eso usted es el Pedro Sánchez del Pisuerga. Por eso quiere usted que Pedro Sánchez haga lo que usted ha hecho, pactar con todo el mundo para ser alcalde cuando los ciudadanos de Valladolid no le dieron ese honor. Así que, de pasado, mire, yo tengo un pasado hacendístico, además no de 20 años. Yo empecé de concejal, veo que no se lo sabe usted, en junio de 2003. Y tuve la gran suerte y el honor de llevar la hacienda municipal del 2003 al 2007. Y tengo el honor también de ser el último concejal de Hacienda vivo, hasta ahora, ¿verdad?, en el que durante sus 4 años de mandato se aprobaron las cuentas generales de este ayuntamiento por unanimidad, cosa que no se ha vuelto a producir desde entonces. Por algo sería. Y bueno, dicen ustedes, el señor Gato dice... esto es un Twitter, creo, de hace 9 minutos, un tuit de la Confederación Vallisoletana de Empresarios que paso a leer. Mala noticia que remunicipalizar el agua lleve a que se apruebe en el Pleno de Valladolid subir impuestos a quienes generan empleo. Esto lo dicen los empresarios, señor Gato. También lo digo yo, efectivamente, y yo confío en los empresarios, pero desde luego lo que no confían para nada es en ustedes, porque subirles los impuestos es ponerles palos en las ruedas al crecimiento y al empleo. Que no se les olvide que los que generan el empleo son los empresarios de la ciudad. Dicen ustedes que qué hemos hecho en 20 años. Pues muchas cosas. Usted analice, métase en el INE, es muy fácil, calcule usted el IPC desde el año 95 hasta el año 2015 y verá lo que ha subido el índice de precios al consumo en Valladolid. Y luego vea lo que subieron los tributos municipales. Muchos puntos por debajo de ese IPC real y del coste de la vida de las personas. Eso hizo el Partido Popular, suprimir el IAE con el voto en contra suyo, y liberamos a más de 20.000 comercios hosteleros, profesionales de esta ciudad. Más de 20.000 actividades dejaron de pagar el impuesto de actividades económicas, antigua licencia fiscal y otros en esta ciudad, gracias al Partido Popular, gracias a un gobierno del señor José María Aznar. Esa es la realidad, con su voto en contra. Luego dice usted que el PIB es un gran principio para subir los impuestos, el que aplica usted. El Partido Popular lo aplicó en un mandato, siendo el señor Federico Sumillera concejal de Hacienda. Dice usted que veamos a ver lo que le parece a los economistas más afamados o a los técnicos más prestigiosos. Pues mire, tienen ustedes uno en sus filas, que es el señor José Francisco Martín, que creo que sirve a su causa en las Cortes Regionales. Le remito a las actas de aquel mandato, del año, le doy hasta el periodo, si le hace falta, en el que ponía pues de muy malas formas ese criterio del PIB. Así que no sé qué es lo que ha cambiado. A lo mejor han evolucionado ustedes también. Antes les parecía muy mal cuando lo aplicó el PP un mandato, y ahora a ustedes les parece muy bien abrazarlo en contra, como digo, y subiendo mucho más de coste de la vida y de los salarios en España, y del propio salario mínimo interprofesional, que ha subido un 0,5% en el 2016, y usted mete el rejón a las empresas con un 2,3%. Así que será muy bueno para que creen más empleo las empresas. Y así le podría decir más cosas. Suprimimos la tasa por licencias de obras. No existe en este ayuntamiento gracias al primer gobierno del Partido Popular entre los años 95 y 99. No hay tasa por licencia de obras en Valladolid. El precio del agua, ustedes lo subían hasta por encima del 20% en algunas anualidades con ese ASBA, con esa empresa pública que ahora quieren volver a recrear con el ASBA 2. Ahora el precio del agua en Valladolid es de los más baratos de toda España, y ahí tienen ustedes los datos de organizaciones independientes. Pero como no tenemos que hablar del pasado sino del futuro, vamos a hablar del futuro. En casi año y medio de tripartito, si se me permite la expresión, ya han perdido ustedes la virginidad de aquellos primeros meses en los que parecía que iban a traer el paraíso terrenal a la ciudad. El regidor alardeaba de insumisión fiscal, negándose a pagar la tasa de basuras, anunciando su desaparición y prometiendo congelar los impuestos y las tasas en 2016. Ese mundo feliz ha durado muy poco. La supresión de la tasa de basuras ya nos está saliendo muy cara a los vallisoletanas, señora Sánchez. Por cierto, ¿cuándo nos piensa dar usted lo que se ha invertido en el ciclo del agua con el Partido Popular desde el año 1995? Señor Enríquez, por favor, lleva usted 15 minutos y estamos en, en el usted debate de ordenanzas fiscales. Ha aparecido, no, y aquí, si quiere saber algo del pasado, si me lo permite, aunque le corte y es un poco descortés por mi parte, y le pido perdón por anticipado, aquí durante muchos años, con el señor Bolaños ahí sentado, y algunos años después, se hacía un pleno extraordinario de ordenanzas fiscales por la importancia del tema. Y los debates siempre se extendían, porque esto es muy importante. ¿Tiene usted la Así posibilidad que, pues de lo propongo proponer ya para que usted se haga un pleno extraordinario sobre ordenanzas fiscales?
concejales, cosa que no ha hecho. Sí, pero pues además, por hago. número de concejales puede usted solicitar hasta 3 o 4 plenos, si no recuerdo mal, pues lo haremos, extraordinarios al año. Pues por lo haremos tanto, si es preciso, oiga, si pero lo que no se puede hacer es amordazar a la oposición, porque usted ha duplicado o triplicado el turno de su grupo político. En cualquier caso, y los demás tenemos derecho a hablar también. Le ruego vaya concluyendo, o al menos le remito a la cuestión. Hable usted del debate de ordenanzas. Es que lo estoy haciendo. Si me deja usted, pues culmino mi intervención. Entonces, ya le decía, que no lo quiere escuchar usted, que esa supresión de la tasa de basuras nos está costando mucho dinero a los vallisoletanos. Se han negado a bajar el 10% el impuesto de bienes inmuebles después del esfuerzo que se les ha pedido, no por este ayuntamiento, sino por el Estado, a todos los ayuntamientos de España. En palabras del señor Montoro, los ayuntamientos hemos salvado a España con esos impuestos que nos han obligado a subir en estos años atrás. Ahora que ya no obliga al Estado a hacerlo, ustedes se han negado a bajar el IBI a todos los vallisoletanos. Eso supone que han cobrado 7 millones de euros más este año por el IBI y van a cobrar otros 7 millones de euros más por el IBI el próximo año. 14 millones de euros más por no rebajar el IBI y no devolver ese esfuerzo a los vallisoletanos. Y ya he hablado de las plusvalías, que va a ser 1.200.000 euros de cuña fiscal local lo que le mete usted a aquellos que transmiten sus viviendas. Intervivos, porque mortis causa ya el PP y llegó a la máxima bonificación. Sé que esto no le gusta, pero mire, a estas subidas de impuestos, sí, subidas de impuestos que hacen ustedes, nos van a felicitar a todos el año con subidas del agua y de los autobuses, y si no, al tiempo también nos felicitarán en el 2017, porque ya lo vienen anunciando. Primera conclusión, pues, el señor Puente y el tripartito sí que están subiendo los impuestos a los vallisoletanos desde el primer momento. Y ahora vamos al nudo gordiano. ¿Cuál es la razón de que suban ustedes los impuestos? Ustedes dan varios argumentos, que si el tema del agua, que si el tema de la tasa de basuras. Bueno, todo esto es realmente una falacia. No es así. La gran razón por la que ustedes suben los impuestos es ideológica, simplemente ideológica. Están en contra de los creadores de empleo y en contra de la economía de mercado, algo que consagra nuestra propia Constitución. Pero es que además la gran pregunta es: esa merma de ingresos que dicen ustedes del gobierno municipal, es que esa merma de ingresos no puede atender el gasto social, los servicios públicos esenciales y las inversiones que necesita la ciudad, y por eso tienen ustedes que subir los impuestos. La respuesta es clara y contundente: no. Al señor Puente y al tripartito no les hace falta subir los impuestos para atender el gasto público, porque es incapaz de gastarse lo que ya tiene. Lo acabamos de ver en la cuenta general del año pasado, igual que lo vimos con la liquidación del presupuesto de 2015. El año pasado, el gobierno del señor Puente dejó de invertir 24,4 millones de euros y se dejó sin gastar en bienes corrientes y servicios, que es de donde sale buena parte del gasto social, 5,7 millones de euros, y cerró el ejercicio con un remanente de tesorería para gastos generales de 41,2 millones de euros. Y a pesar de toda esta zarzuela, de este festival de inejecución presupuestaria, se endeudó en 15 millones de euros. El problema no es el techo de gasto del señor Montoro, señor Puente. El problema es la incapacidad de gestión de su gobierno y de usted al frente de él. Segunda conclusión, pues, el gobierno del señor Puente no tiene legitimidad moral para subir los impuestos cuando no es capaz de gastar el presupuesto anual. Es peor el techo de gato, si se me permite la expresión, que el techo de gasto del señor Montoro, porque ustedes no son capaces de gastar lo que tienen, dejan a deber teniendo dinero para ello. Y esa es la razón. La única razón es ideológica. El gobierno del señor Puente está atenazado por el radicalismo, un radicalismo que ve en la empresa una enemiga del trabajador y que demoniza la economía del mercado. Por eso suben los impuestos a las empresas y paralizan proyectos de inversión, igual que en otras ciudades con tripartitos o multipartitos. En Madrid, la operación Chamartín, aquí la continuidad de la ciudad hacia el sur y otras denuncias que venimos haciendo. Y ya veremos qué hacen ustedes con el soterramiento. Y confunden cifra de negocio y valores catastrales altos con beneficios y rentabilidad, sin tener en cuenta los costes empresariales, entre los que tiene un gran peso en España la denominada cuña fiscal, que ustedes la van a incrementar hoy. Y todo lo justifican diciendo que debe pagar quien más tiene, algo que ya es así en Valladolid. Mira, señora Sánchez, no sé de dónde bebe usted, en qué fuentes bebe usted. Este es el ranking tributario que publica el Ayuntamiento de Madrid todos los años. Si quiere, solo le digo el tema del IAE, por decirle uno de las capitales de provincia. Mire, Zaragoza está en el puesto 19, Valladolid en el 25, y ahora le digo todos los que están por debajo de Valladolid. Málaga, con 560.000 habitantes,
con un coeficiente de situación medio del 1,877, y ahora le digo todas las de Castilla y León, que están también por debajo. Segovia, 1,720, Palencia, 1,492, Zamora, 1,2, León, más de 100.000 habitantes, 0,857, Salamanca, 0,8, y Ávila es que encima ni siquiera tiene ese coeficiente de situación medio. Alicante, una ciudad que nos ha superado en población, también tiene, sí, señor Puente, también está por debajo de Valladolid. ¿Por qué no se fijan ustedes en estas capitales y se fijan en Zaragoza o, como dice el señor Gato, en Francia o en París o en Nueva York? Podría hacerlo. O en Huelva, si quieren el caso más caro de toda España. Huelva es la que tiene mayor coeficiente. Por lo tanto, las empresas que ya pagan más en función de su cifra de negocio, y no hace falta que ustedes les metan más cuña tributaria. Mire, y ya concluyo con esto. Para incrementar la recaudación no hace falta subir los impuestos, se puede hacer de otra forma. Efectivamente tenemos otro modelo. Solo con la ampliación de Valsur, que están boicoteando, ustedes habrían ingresado 1 millón de euros por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que es aplicar, hagan la cuenta, el 4% sobre 25 millones de presupuesto de ejecución material. Hubieran generado IBIs, licencias de apertura, etcétera. Con estas subidas que van a aprobar hoy, recaudarán, según ustedes y según algunas fuentes, unos 800.000 euros. Hoy nos dicen 600 y pico mil, otro día 300.000. Bueno, veremos a ver al final lo que recaudan. Realmente son más de 8 millones de euros por su negativa a bajar el IBI, ya hemos dicho 7 millones, a reducir las plusvalías en 600.000 y una subida de impuestos totalmente prescindible, teniendo en cuenta la baja ejecución presupuestaria y el récord de ingresos por multas, que ya a 30 de septiembre superaba en 750.000 euros la cifra de recaudación total. Y además, señor Puente, debería usted analizarlo mejor. Las multas que más han crecido no son las de tráfico, son las tributarias, que de 100.000 euros han pasado ya a 700.000 de recaudación. Si en vez de cargarse el proyecto de regeneración urbana del 29 de octubre hubieran ejecutado el proyecto que les dejamos redactado, también habrían generado nuevos ingresos sin subir los impuestos. En cambio, han tenido que pagar los gastos de redacción del proyecto para dejarlo en un cajón. Y lo mismo podríamos decir de la Ciudad de la Justicia, la una o la otra, la de Girón o la del Salvador. Hasta ahora lo único que han conseguido es tener que devolver la diferencia de valor de los inmuebles a permutar con el Estado por cargarse el proyecto que ustedes mismos se encargaron bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente al felicitado Primitivo González. Recaudación que también podrían haber aumentado si hubieran vendido el suelo que tenían previsto enajenar y que ha quedado desierto en Villa del Prado. Se acabó la farsa. Son ustedes los de siempre, los que deterioran y hacen insostenibles los servicios públicos y los que todo lo arreglan subiendo impuestos, porque son incapaces de estimular la actividad económica y el empleo. Sin duda ustedes son los representantes del cambio, pero de ese cambio a peor, y por eso no tendrán nuestro apoyo para empobrecer la ciudad con su inmovilismo y su sangría fiscal, que se verá acrecentada con las subidas del autobús y del agua más pronto que tarde, porque ustedes siempre anteponen su ideología al interés general de la ciudad. Si Valladolid es lo que es hoy, se lo debe a la industria, en buena medida, y ustedes se dedican a perseguirla. La industria de Valladolid, en 2017, será la más castigada de toda Castilla y León. Lean los coeficientes que les he dicho anteriormente. Nuestra propuesta es incrementar la recaudación con mayor actividad económica, no con más impuestos.